Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos para explorar juntos, Padre nuestro. Pido que tu presencia está con nosotros, ayudándonos para ver todo lo que tú tienes en la Biblia para nosotros, para enseñarnos, y que puede darte a ti en honor y la gloria, y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, hoy vamos a explorar lo que dice la Biblia con respecto a la regla de oro. ¿Has oído hablar de la regla de oro? Básicamente, la regla de oro se puede resumir como tratar a los demás como le gustaría que le trataran a usted. La Biblia también indica que se debe seguir esta regla de oro. De hecho, fue durante el sermón del monte que Jesús dio a sus seguidores esta regla de oro. Y podemos verlo en Lucas capítulo 6, versículo 31, que dice: tratan a los demás tal y como quieren que ellos los tratan a ustedes. De hecho, esta regla de oro suena mucho como el segundo mandamiento más grande que Jesús explicó en Mateo 22, versículo 36-39, cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Les respondió Jesús: este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, lo tratarás como te gustaría que te trataran a ti. Hemos explorado estos versículos antes, que era un resumen de todas las leyes del Antiguo Testamento, y sería más fácil de seguir para los creyentes en Jesús. Recuerde que seguir estos dos mandamientos grandes era algo que debía hacer, pero no para la salvación. La salvación solo se logra al recibir el regalo de la salvación a través de Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, también hemos explorado y dicho que Jesús fue más allá de los límites de su cultura, de su sociedad, alcanzando a las personas que estaban aislados y separados en la sociedad durante su tiempo. Lo vimos con su tratamiento de los samaritanos, las mujeres, los niños y recaudadores de impuestos. Y Jesús hizo lo mismo con esta regla de oro. La llevó al nivel siguiente, más alto. A primera vista, la regla de oro no parece tan radical o diferente como Jesús lo dice. Es algo como lo puede esperar de una sociedad civilizada. Pero de hecho, si examina el pasaje de Lucas antes de donde viene el versículo anterior, suena un poco más radical. Y lo vamos a leer. Vamos a empezar en Lucas 6, versículo 27 y seguimos a 31. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en un mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas.
que se lleve también la capa. Dale a todo lo que te pide. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se los reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los tratan a ustedes. Para aquellos que dicen que el principio de la regla de oro existía antes de las enseñanzas de Jesús, les digo que Él amplió aún más la regla de oro, como vemos. Jesús le estaba diciendo que este es el ejemplo que Él estaba dando para seguir. Esta norma que Jesús le dio a seguir va más allá de la idea habitual de la regla de oro. Es un estándar a seguir, porque no se trata solo de tratar a las personas de la forma en que le gustaría que lo trataran a usted. Es tratar a las personas que te maltratan con bondad y amor, no para tomar venganza, no para juzgarlos. Es orar por los que te maltratan. Eso no viene naturalmente, pero es lo que esperaría con respeto a comportarse más como Cristo. Todos los seguidores de Jesús deben tratar de comportarse cada vez más como Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Vemos que alguien preguntó más sobre este principio en la parábola del bien samaritano, que podemos ver en Lucas 10, 25 a 37, que dice: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, y se fueron, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fue dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo curó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gasta usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Un sacerdote y un levita estaban al cargo de las cosas religiosas. Ellos no mostraron el comportamiento que Jesús estaba diciendo de que debieran mostrar. Sin embargo, un samaritano que los judíos creían que era inferior, lo hizo. Jesús estaba mostrando que no es su posición o título lo que importa. Son las acciones y comportamiento lo que importa, los motivos de su corazón, como lo mostró el samaritano. Eso es lo que importa a Dios, que ve nuestros corazones y motivos. Por lo tanto, la regla de oro te tratarán a los demás como te gustaría que te tratan a ti, no solo la enseña Jesús, sino que Jesús la amplía para aplicarla a aquellos que incluso te maltratan, te maldicen y te odian. Ahora, eso es un estándar bastante radical para tratar de vivir, pero se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Ojalá que todos nosotros podamos tomar en serio ese principio y tratar de vivir más como Jesús. Padre nuestro, gracias por enseñar esto a nosotros, que está enseñando a nosotros que aunque decimos que queremos ser tratados para tratar a otros como queremos estar tratados, tú estás enseñando que debemos tratar a otros, aunque ellos no tratan a nosotros bien, hacen cosas malas a nosotros, que todavía debemos tratarlos bien, orar por ellos y no tratarlos mal. Eso es el ejemplo que Jesús estaba enseñando. Y el ejemplo más grande es cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo porque estaban crucificándolo. Él pidió al Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él pidió perdón a los que estaban haciendo todas esas cosas contra Él, Padre nuestro. Pero Él estaba enseñando ese amor, esa bondad, ese perdón que Jesús da a todos, Padre nuestro. Pido, Dios, que esto puede tocar el corazón de cada uno de nosotros para no tratar a las otras personas mal, que debemos seguir ese ejemplo de Jesús. Gracias a Dios por enseñar eso a nosotros. Pido, Dios, que tú sigues bendiciendo a cada uno de nosotros y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, la semana que viene, vamos a explorar la oración. Cuídate y que Dios te bendiga.